Querida madre, el nacimiento al que debo esta sagrada vida, perdona a este hijo que te invoca, pues durante 37 años luchó por la verdad a solas. Jamás acudió a ti y su pensamiento se invoca ahora a alzarte de tu tumba, mientras el dolor lo atenaza como un cinto. Versos conmovedores, impresionantes, de un hombre en el mezzo del camino de la sua vita, en el medio del camino de su vida, en plena crisis interior, que vuelve a hablarle y a dirigirle las palabras a su madre, a invocarla. Es el primer canto de Leven, el poema Vida. Son 120 cantos de un artista extraordinario, poco conocido en Chile, por el tamaño y la grandeza de su obra y de su persona. 120 cantos que tienen que ver con la búsqueda de siempre, el viaje interior que ha movilizado arquetipos tan distintos como Odiseo, Gilgamesh o la protagonista del Mago de Oz. Al final del poema es la madre quien habla y quien le dice al hijo: vive tú ahora lo que yo viví. Sobre mí descendió el cielo, me curvé hacia él con seno abierto. Mi voluntad se expandió hacia el infinito y con la fuerza que arrastra a las estrellas, hijo mío, te di a luz. Serás mío nuevamente, mas sin apresurarte, solo crea. Totila Albert. Y para hablar de este viaje, para hablar de esta Leven, de esta vida, que es y seguirá siendo un misterio, el misterio del hombre, el misterio del ser humano, para hablar de estas crisis, de estos cambios, de estos renacimientos, para hablar del Padre, de la Madre y del Hijo, para hablar del hombre, está conmigo Claudio Naranjo, que nació en Chile, se nacionalizó estadounidense, psiquiatra, hizo estudios de medicina en la Universidad de Chile, pasó por las universidades de Harvard y California, en Berkeley trabajó como profesor investigador, estuvo en el equipo original del Instituto de Salem en California en la década de los 60, discípulo de Peirce y al mismo tiempo, y más antes que nada, un buscador innato, un hombre que ha estado en contacto con los grandes maestros de Oriente y que ha hecho una integración entre los avances en psicoterapia y las tradiciones espirituales de sabiduría oriental. Es autor de innumerables libros, tengo varios aquí repartidos en la mesa: Carácter y Neurosis, una visión integradora, un libro estupendo para descubrir las propias neurosis y verse a sí mismo en el espejo. Entre Meditación y Psicoterapia, donde hace justamente este puente entre estas dos tradiciones aparentemente distintas, la tradición occidental de la psicoterapia y la tradición oriental de la meditación. También tiene El niño divino y el héroe, un libro bellísimo a partir de un estudio en profundidad de ciertos arquetipos de la literatura universal. Autoconocimiento transformador, El provocador, la agonía del patriarcado, que ya de alguna manera pasa a ser un clásico. Y finalmente, entre otros libros, un libro que acaba de publicar aquí en Santiago de Chile, porque ya sí había sido publicado en España, Cambiar la educación para cambiar el mundo. Claudio Naranjo ha querido traspasar toda su sabiduría y su práctica en el terreno de la meditación y la psicoterapia a la educación. Quiero agradecer a Claudio que esté conmigo aquí otra vez en Una Belleza Nueva. Bienvenido, Claudio. Muy bienvenido a la belleza nueva. Me han contado la historia de cómo tuviste que renovarla. Ajá, así es la vida. La vida está hecha de cambios y resurrecciones y muertes, pero estamos como el ave fénix. Sí. Claudio, partí leyendo esta cita de un poema que tú has contribuido a divulgar y a mostrar a mucha gente, porque es un libro que no se ha publicado, tengo entendido, por lo menos en español, hasta ahora. Totila Albert no solamente fue un amigo, fue también de alguna manera un maestro, una fuente a la que tú cada cierto tiempo vuelves a acudir. Él ha sido un gran escultor y quiero mostrar en este hermoso libro un bajo relieve Sí. que fue destruido, lamentablemente, y que justamente muestra esta triada de la que vamos a hablar en el curso del programa. Vemos a una madre, al padre arriba, hay un pájaro, una suerte de cóndor podría ser, Claro, pájaro cóndor. andino,
y que está parado sobre el hijo, que parece llevar esta tripulación Lo lleva en su garra, en su garra. en su vuelo. A ver, tú esta cita de Totil Albert la colocaste en este bellísimo libro Cantos del Despertar, mito del héroe en los grandes poemas de Occidente. ¿Qué te pasa cuando vuelves a escuchar este poema de Totila Albert? ¿Qué viene a presencia a ti? Bueno, antes que nada me emocionó casi hasta las lágrimas escucharte cómo comenzaste con eso. Uh-huh. Además es mi propia traducción. Uh-huh. Nunca había oído eso en labios de nadie. Ah. Es la epopeya de Totila fue una obra que se hizo en paralelo a su proceso interior, a medida que iba incubando iba haciendo un proceso que terminó con su renacimiento y que partió con una muerte psíquica. Cuando muere el padre, él hizo como Orfeo, se comparaba a Orfeo. Uh-huh. Hizo una muerte en que acompañó a su padre, una muerte interior. Uh-huh. Así que se puede decir que la voz que él escuchaba, que fue su inspiración poética, que lo transformó de escultor en poeta, fue la misma inspiración que él, de alguna manera lo guió en un proceso vivo. Es como que era una doble inspiración. Por una parte era guiado en un proceso vivo, por otra parte en ese proceso iba encontrando eco en palabras. Y cada canto tiene dos páginas, izquierda y derecha, que él sentía que eran como las dos mitades de su cuerpo. Qué impresionante. Y es un poema escrito en alemán. Totila Albert es chileno, descendiente de alemanes. ¿Quién fue Totila Albert? Para alguien de la nueva generación que ni siquiera ha visto su escultura ni sabe de él. Él, a los 70 y tantos años, paralizado ya con una hemiplegia después de un accidente cerebral vascular que puso fin a su obra, todavía a veces escribió unas pocas frases con su mano temblorosa en los papeles de las cajas de cigarrillo, en los papeles plateados. Y en una de estas dice de sí mismo: fui escultor, poeta y músico de mí mismo para la gloria de Dios. Y alguna vez yo pensé, voy a hacer una biografía de él basada en explicar sistemáticamente su obra escultórica, su obra poética y luego lo que él llama músico de mí mismo, que fue el dictado musical, las palabras que recibía él y que hoy escuchaba dentro de la música, primero de Beethoven, y pensaba que era algo como mediunidad, pero luego vio que continuaba con Schubert y otros románticos alemanes y culminó en Brahms. Y luego reinterpretó como que era algo así como, él decía, percibir el logos en el melos, como decodificar la música, decodificar una estructura objetiva de la música que es lenguaje más allá de lo que normalmente pensamos. Bueno, lo que vivió Totila Albert es lo que tantos místicos, sabios, viajeros, héroes de cuentos, historias reales han vivido, y que está también sintetizada en esta cita que tú colocas en el libro Cantos del Despertar, del magnífico Ángelus Silesius, que dice: quien no muere antes de morir, después de morir se pudre. Sí. ¿Cuál es la idea crucial que está detrás de ese pensamiento de Silesius? Bueno, es intrínseco al viaje del interior, que es un morir y un renacer, con etapas, claro, hay varios nacimientos, hay varias muertes a lo largo del camino. Y en el caso de Totila hubo un nacimiento a la poesía y a la inspiración, al reino de las musas, como quien dice, y hubo un nacimiento al final de su epopeya en que él decía, en alemán me decía, alles Himmelreich, como que todo había sido el reino de los cielos desde ahí en adelante, como una condición estable de la conciencia. Él fue yo diría un bodhisattva, un santo. Cuando le pregunté a Oscar Ichazo, me dijo, yo tuve algún contacto, era un santo invisible. Más diría yo que más allá de la autodefinición de que son formas artísticas, yo lo viví como un profeta más de lo común ignorado en su tierra, porque aunque sean los profetas generalmente ignorados en su tierra, nadie tenía idea. Ni siquiera Pablo Neruda, que fue un amigo de juventud, se distanciaron porque Totila no creía en el experimento ruso, ni en Stalin, ni en todas esas cosas.
Y Neruda no entendía esto del patriarcado, la forma de Totila de ponerse de cuestionar el mundo. Tenía otro lenguaje. Para él el problema no era el capitalismo, sino algo mucho más antiguo. La naturaleza misma de la civilización para él era una enfermedad que había empezado hace mucho ¿Y tiempo. cuál es esa enfermedad a la que tú te refieres permanentemente? Sí. Es decir, que arrastramos una patología y que nuestra civilización prácticamente está parada o construida Sí. sobre una patología. Bueno, hoy en día se sabe bastante de los orígenes. Hay esa idea que ya Toynbee la dice, que la civilización es el resultado de un reto, de un desafío de la naturaleza, de una dificultad. Pero no tenía todavía la información Toynbee en aquella época. Hoy se sabe que toda una región que se está llamando Saharasia, que va del Sahara a las estepas rusas, era al fin de la glaciación, bueno, al fin sí, de la época de los glaciares, era como un paraíso, era una época, una tierra fértil donde aparecieron las primeras poblaciones sedentarias. Se puede decir que la infancia humana fue animalística, Totila la llamaba el filiarcado, porque éramos como el principio criatura, éramos puros seres instintivos. Una época anárquica, anarquía pura, con una cierta armonía, una cierta calidad de edad de oro, porque la condición animal está aún unificada a la naturaleza. Es parte de un mundo mayor. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué quiebre hubo? Entonces, pareciera que hubo un quiebre o algo claro, ocurrió. claro. Entonces el paso a la vida sedentaria no fue un quiebre, fue el resultado de que después de los glaciares terminó la vida tan cruenta, se empezó a poder cultivar tierras y parece que las mujeres fueron el aglutinante de la sociedad, las que hicieron prevalecer una mentalidad más amorosa que la original. En la época matrística se la llama ahora porque eso de matriarcado evoca un poder parecido al poder masculino. Ahora, esa época matrística algunos la han rebatido, o sea, se ha hablado mucho, hay un alemán que fue contemporáneo de Nietzsche, me parece, ¿no? Bachofen fue Bachofen, el que propuso que había una época matrística. Sin embargo, muchos antropólogos han puesto en duda esto y se ha dicho que no está Sí. comprobado que existió. ¿Cuál es tu planteamiento sobre eso? Yo creo que hay resistencias en el mundo académico a ciertas verdades. Como que ahora pasó de moda Marx, como que es cierto que Marx no aportó la solución a la condición del mundo, pero vio cosas como la explotación que después se quieren negar, como se quiere borrar también a Freud últimamente, en el espíritu desde los 80, no quiere ver cosas obvias que ciertos genios sacaron a luz. Yo creo que el matriarcado ha sido combatido por el espíritu patriarcal. Hay bastante evidencia, me parece, y especialmente hay evidencia de cuál fue la naturaleza del cataclismo. Ese cataclismo por el cual se adoptó como forma de supervivencia el poder masculino aliado a la técnica. Se puede decir que la alianza con la tecnología. Pero eso fue después de la época matrística. ¿Cuándo específicamente abandonamos esa época matrística y entramos en el...? Hace 6.000 años, más o menos hace 6.000 años. Se empezó a secar esa zona central de la Tierra donde estaban los primeros poblados sedentarios. Y la gente tuvo que volverse nómada una vez más, pero un nomadismo feroz, un nomadismo pirata. Nosotros somos hijos de estos bárbaros que empezaron a migrar de una vida originalmente pacífica y matrística y a vivir del plunder, ¿cómo se dice? ¿El rapiñaje? Del rapiñaje de los pueblos que todavía están cerca de los ríos o más hacia los bordes de esta región. Entonces los griegos matrísticos fueron conquistados por los dorios, en la India no se sabe cómo fue la naturaleza del paso de una cultura a otra, pero había la cultura dravidia, la cultura antigua, y luego vino la cultura aria, que llegó de las mesetas del altiplano asiático. Hubo una violencia que parece que fue acompañada de mucho hambre, y a mí me parece que el hambre que producen los niños, una especie de marasmo con renuncia a los deseos, hubiera sido el fundamento de nuestra mente antinatural, como la naturaleza ascética de la cultura patriarcal. La cultura patriarcal se asienta como un dominio
de la naturaleza, un querer explotar y dominar a la naturaleza, externa e interna también, lo que hace que la perpetuación de la civilización es una continua domesticación del ser humano. Totila decía, al ser humano no lo conocemos, al ser humano como es no lo conocemos, sabemos cómo es el ser que estamos reproduciendo. Entonces parece que la desertificación, el calentamiento de la Tierra que se está empezando... Que ahora volvemos a vivirlo, ¿no? O sea, sí, puede que volvamos a una etapa muy parecida a la que tú estás diciendo. muy parecida. Ajá. Esto es como las neurosis cuando el trauma original se repite, pero es una oportunidad de cura también. Es como que se produce una mentalidad de sálvese quien pueda ante la idea de que no queda mucho futuro, ante la idea de que no hay alternativas, y resulta mal negocio. Totila decía, nuestra crisis es una crisis, y esto lo decía el año 30, cuando nadie hablaba de crisis. Empezó a hablar de estas cosas. Es crisis de obsolescencia, es una obsolescencia cada vez más peligrosa, y lo está repitiendo Al Gore ahora, dice, se trata de hábitos antiguos, un fenómeno nuevo, pero hábitos antiguos. El problema es que tenemos los hábitos patriarcales, que es el espíritu de conquista, el espíritu de dominio a través del poder, etcétera, cuando lo que cabe es otra cosa. Ahora, tú haces un recorrido muy interesante y comparas el desarrollo individual, lo que podríamos llamar el viaje interior, lo que decíamos al comienzo del programa, las etapas por las que uno va pasando por la vida, infancia, adolescencia, crisis de la mitad de la edad, madurez, etcétera, senectud, con las fases de la evolución como especie. Sí. Viene entonces esta etapa patrística, que corresponde a la adolescencia. A la edad de hierro, ¿no es cierto? De ahí partimos, ¿no? Claro. Ahí se instaron las grandes civilizaciones. Yo digo que eso es la adolescencia de la especie humana, y estamos pegados, estamos fijados en una actitud adolescente de conquista y una grandiosidad y hubris. Y después de eso, ¿cuál es la etapa siguiente en la historia humana, digamos, en la evolución como especie? ¿Qué es lo que viene después? Bueno, desde el Renacimiento más o menos empieza una liberación. Hay un intento de salir de la cárcel, es como cuando empieza el proceso terapéutico en el individuo. La afirmación del individualismo, la reforma que le quita poder a la iglesia y le da más poder a las jerarquías, a los nobles, digamos, el nacimiento de la ciencia. Son distintas formas de liberación, y eso más o menos culmina con la Revolución Francesa, hasta que se empieza a oscurecer el panorama con el nacimiento de la sociedad industrial. Ahora, eso es lo que todo es progreso, hasta que empieza a verse la sombra de todo esto, la explotación de los niños en el capitalismo temprano del tiempo de Dickens. Ahora, todo este periodo que viene ahora, el que tú llamas la noche, es la noche oscura del alma, el camino místico, ¿no es Yo cierto? digo que es como una analogía colectiva, que estamos ahora en la noche oscura del alma, que nuestro alejamiento de lo espiritual ha llegado a su culminación, como que en la noche, así como en el Éxodo, la orden, lo que Dios manda, digamos, es seguir el arca con los mandamientos, como que lo que haría falta es tener presente esa orientación espiritual perdida, que le da un sentido diverso a la vida, que sea solo eso de que de pan vive el hombre. No solo de pan vive. Ahora, hubo una época anterior a esta noche oscura, anterior al Renacimiento, que fue una época de oro desde el punto de vista espiritual, donde aparecen lo que Jasper llamó el tiempo axial en distintos lugares del planeta, en la India, en China, en el mundo hebreo. Estos maestros extraordinarios, Buda, Jesús, los profetas, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Correspondería a qué etapa esa? ¿A la etapa de la iluminación? Esa sería la edad adulta, sería, sí. Se podría decir que fue una iluminación de algunos. Yo digo que hoy en día no basta la iluminación de algunos, pero además de que hayan sido solo unos pocos los iluminados, como dice Bernard Shaw, a veces el rufián se apodera de la bandera del rey. Los cristianos yo creo que no han representado muy bien a Cristo. La civilización que Toynbee llama la civilización cristiana occidental es una civilización netamente violenta y explotadora,
Incluso ni el Papa comenta que el capitalismo sea anticristiano, antifraternal, aunque el principio básico de la repartición de la plusvalía, en que le toca más al capital que al trabajador, Marx decía, es un acto de fetichismo, es darle más sentido al dinero más que al ser humano vivo. Entonces, hay como toda gran luz espiritual tiene una gran sombra, que es la imitación de esa luz. Ya con el nacimiento de las religiones se puede decir que, es decir, ya con el nacimiento de la civilización, se puede decir, la civilización nace de una gran luz. No se puede negar que las civilizaciones, como en Egipto, nacen completas. Ya parece que eran más perfectas al comienzo que después, y de ahí se han empezado a deteriorar, pero ya había el misterio, ya estaba la Esfinge, ya estaban las pirámides. ¿De dónde salió eso? Los arqueólogos ven que había poblaciones neolíticas, sedentarias, y de pronto sale esto. La idea es como que hubiera sido una colonización de otra parte o de otro nivel de conciencia. Todas nacen como callampas más o menos a la misma época. Entonces uno dice la civilización nace de una gran luz, Tiahuanaco, cómo se movieron todas esas piedras para la fortaleza de Sacsayhuamán, por ejemplo. Hay todas teorías, algunas le atribuyen también a extraplanetarios. Parecería que es una cosa de seres de un nivel extrahumano, o que hubiera habido una influencia a través de las mentes humanas de un factor sobrehumano. Entonces nacen las civilizaciones, uno dice, de una gran luz. Y yo digo, no. Nacen de la gran sombra proyectada por esa gran luz, que ya nacen contaminadas con un espíritu de poder que es no solo grandeza, sino grandiosidad. Bueno, esto es el tema del Señor de los Anillos de Tolkien, que una vez lo comentamos en el programa, ¿no? La historia, esa saga que inventó Tolkien, que describe cómo el poder, el ansia del anillo, es capaz de corromper hasta los mejores. Sí, sí. Ahora, este proceso de las civilizaciones se da también en la historia individual de cada uno. O sea, nosotros vivimos nuestra propia vida, parece, por lo que he leído en tus libros, este mismo proceso que tú has descrito a nivel macro, a nivel de civilizaciones. Sí, yo digo que así como en la neurosis individual, la persona tiene que entender lo que le pasó en la infancia, entender el dolor de la infancia, entender cómo se abandonó a sí mismo y se puso una máscara para sobrevivir en un mundo hostil a su verdadero ser, que históricamente también tenemos que entender nuestro trauma original. Y que lo que explica lo que está pasando ahora, esta ética de sobrevida, de salvavidas, y el que no hacemos nada por las cosas que parecen urgentes de hacer, es a las actitudes que vienen de allá. Sí. Tú has insistido mucho en el niño. Has publicado este hermoso libro que se llama El niño divino y el héroe. Sí. ¿Por qué esta insistencia en el niño? Podría ser entendida Sí. como una relación, una cosa infantilista. ¿Por qué Sí, sí. ser niños permanentemente? ¿Por qué el niño? La divinización del niño de alguna manera. A ver. Sí, porque la divinización del padre ha sido más incompatible con la del niño que con la de la madre. Somos tres, ese es el tema de toda mi obra y de mi trabajo práctico, sobre todo. Tenemos la parte padre, la parte materna y amorosa, y la parte visceral, la sabiduría organísmica, es lo como más me gusta llamar, es lo que los antiguos llamaban el Tao. El saber instintivo, que no es menos santo, y la espíritu religiosa nació con el chamanismo a través de las figuras animales, donde se veía reflejado lo divino. Para las culturas antiguas eran los seres animales. Yo creo que el mundo patriarcal es un mundo adultomórfico, como dicen los psicoanalistas. Está eclipsado el amor, pero el amor no está desidealizado. Se le echa la culpa a Eva, se le echa culpa a la mujer, ella es la tentadora, el poder tiene que estar en manos del hombre porque el hombre es superior, etcétera. Hay todo ese discurso, pero la madre no se la puede negar porque está demasiado cerca en la experiencia humana. Empezamos nuestras vidas en el pecho materno, entonces lo más grande es el amor, por mucho que se lo traicione. La compasión es más que nada fingida, es más que nada retórica, es como la democracia misma, pero ahí está. Pero el niño no, el niño, hasta hace poco los educadores hablaban de desasnarlo a los estudiantes, y los conquistadores aquí trajeron un espíritu de que la letra con sangre entra. Hay una actitud sádica hacia el niño, es como si
cuando nuestros antepasados tuvieron que endurecerse para sobrevivir a la desertificación, lo primero que tuvieron que hacer era amordazar al niño interior, la parte tierna, la parte que busca todavía el pecho materno. Hazte hombre, hay como un acelerar el paso de la actitud inocente a una actitud astuta y violenta. Ahora, parece ser que el punto de esto es el equilibrio entre estas tres polaridades, como llamar las fuerzas, que son, Sí. que representó también, Toti como verlo Lalliano. de nuevo Tati Albert en este bajo relieve maravilloso. La El madre- padre, la madre y el hijo, ¿no? El padre apunta al cielo, tú ves ahí, Mm. la madre apunta a la tierra y el hijo apunta adelante. Ajá. El hijo está movido, somos movidos por estas dos fuerzas antagónicas Ujú. del amor al cielo y el amor a la tierra, ¿no? Lo que estoy pensando un poco, Claudio, es que la cultura matrística tuvo que desaparecer por algo. O sea, también tenía su desequilibrio. Ujú. Cuando hoy día el feminismo más radical, o las teorías feministas, los discursos feministas que se han instalado con fuerza en Sí. distintos ámbitos, incluso en el poder político muchas Sí. veces, de alguna manera también hay un desequilibrio ahí, porque Sí. al negar al padre se está negando una polaridad. Entonces, ¿cómo lograr esta integración? Porque no Sí. es ni el patriarcado, ni tampoco, Tampoco. este matriarcado feminista o posfeminista, digamos. Yo digo que hay tres modelos políticos que hemos conocido a través de la historia, Ajá. además de la innumerable variedad de Sí. teorías políticas y filosofías. Fuimos anárquicos originalmente y ya aún en los profetas de Israel el modelo era eso, Ujú. cada uno se rige a sí mismo. No hay más rey en la tierra que el rey de los cielos. El individuo es los gnósticos decían, abasileus, uno que es rey de sí mismo, no tiene rey porque es rey de sí mismo. Ujú. Había una fe en que si cada uno obedece a lo divino, Ujú. armónicamente vamos a coincidir, vamos a poder tener una comunidad buena. Luego vino el modelo matrístico, que es el individuo se rinde a la comunidad, y había sacrificios ya en la comunidad matrística, a la naturaleza, Ujú. una propiciación de la naturaleza. Probablemente se sintieron aplastados los hombres, Ujú. y parece que si uno piensa en el mito de la medusa, por ejemplo, de Perseo que le corta la cabeza a la medusa, se presenta lo materno como paralizante. Y Erich Fromm comenta que seguramente era una época de amor incestuoso a la tierra que paralizaba, que iba contra fuerzas evolutivas que se estaban haciendo sentir en el mundo masculino. Y se necesitó ese impulso masculino tecnológico y libertario y con una fe en la toma de poder para poder traspasar esos límites de los nexos de comunidad paralizantes. O sea, Demasiado tradicionalismo. la síntesis perfecta sería entre anarquía, democracia y dictadura, una cosa así. Eso. Ajá. Yo lo digo así, Ajá. que son tres modelos, la anarquía, la dictadura de grupo, que sería el comunismo perfecto, una dictadura de grupo, y la dictadura jerárquica. Yo hablo de una heterarquía, porque la jerarquía no se la debe desestimar, no es cosa de gobierno o democracia, no es, sino que el principio jerárquico está en nuestro sistema nervioso y ya los niveles superiores gobiernan los inferiores y el intelecto está allí como el cochero de un carruaje que es el que sabe llegar a tal o cual calle. Hay un principio natural por el cual el experto o el sabio, idealmente, tenga una autoridad particular. Pero la jerarquía no debe ser un principio absoluto. Totil hablaba del padre absoluto, la absolutización del homo sapiens, de la absolutización de la razón y de la inteligencia, es lo que nos transforma en homo demens. Homo demens, Sí. homo demente, hombres dementes. Eso es un término de Edgar Morin, que Ah. dice, pero yo le doy este otro sentido. No es que sea intrínseco a la naturaleza humana la alternativa de sapiens o demens, sino que es la misma hubris, la misma sobreacentuación de nuestra parte más avanzada, que es nuestro intelecto, lo que hace que se torne en una zancadilla el intelecto, nos desconecta de la instintividad, nos desconecta
de cosas más básicas sin las cuales nos tornamos en locos. Tú has dicho que nosotros somos seres duales, o sea, tenemos dentro de nosotros mismos un yo sano y un yo enfermo. Me gustaría que Sí. analizáramos, yo creo que es bien útil esa división. ¿Cuál es el yo sano y cuál es el yo enfermo? Y cómo coexisten los dos dentro de nosotros mismos, sin darnos cuenta, obviamente. Sí. El yo sano en cierto modo no es un yo, es algo que va de la mano con un sentirse que uno desaparece. Ujú. El artista que desaparece en su obra, por ejemplo, a veces puede decir, no soy yo, sucede solo. Ujú. Y eso que se da en el acto de la inspiración, Ujú. se puede dar en la vida en su estado máximo. Es una persona que se da a lo que ocurre y el altruismo espontáneo, no el altruismo moralista, sino el altruismo de que a uno le importa lo que ocurre El altruismo en torno. instintivo. Él dice, sí, sí. Ujú. Lo que nos hace animales políticos, Ujú. ¿no? Como decía Aristóteles. Entonces, yo creo que la esencia humana es amorosa, pero tú conoces allá como mi planteamiento que lo que se llama amor es no solo el amor cristiano de la benevolente, sino que es algo de estructura triple, que es también es amor, el amor goce, la capacidad de dicha. No creo que haya incluso realización espiritual completa, no hay éxtasis, si no hay una elevación del eros, el principio del goce. La persona que está, la persona demasiado mojigata, que tiene demasiado represión en su instintividad, que va en contra del principio del placer, como planteaban Freud y después Marcuse con su libro Eros y Civilización. La civilización siempre especialmente contraria al principio del placer. Una persona así ni siquiera puede llegar a lo divino porque el niño divino, el principio del goce, es intrínseco a la plenitud. Uno podría distinguir entonces en este mismo gráfico que tú presentas aquí en este libro, que es bastante útil, Carácter y Neurosis, en que hay algunas cosas que uno podría decir freudiana, aunque tú eres un post-freudiano, no Sí, lo yo desees integro totalmente. eso, integro eso. Por un lado está la esencia, nosotros Sí. somos esencia, lo que somos esencialmente lo que estabas describiendo tú, y por otro la personalidad. ¿Cuándo o quiénes han logrado la síntesis entre las dos, digamos? ¿Cuándo se ha logrado la armonía, el abrazo entre la personalidad y la esencia? Bueno, hay un nivel del camino de santidad en que parece que se deja de lado la personalidad. Y yo digo que eso es un grado todavía de principiantes. Hay personas que, como en el budismo, el primer nivel del desarrollo histórico del budismo formula el ideal del arhat. El arhat, la palabra significa sin enemigos, es uno que ha triunfado sobre las pasiones, uno que ya no tiene odio, envidia, todas esas pequeñeces de los seres humanos. Entonces el arhat es el uno que ya ha superado esas debilidades y parecería que ya ha llegado a lo supremo. Pero después surge el budismo mahayánico, que se parece un poco al cristianismo en que el énfasis está en el ideal del bodhisattva. El ideal humano, se lo llama el bodhisattva, es uno que es esencialmente un ser amoroso y que no cae en la trampa de la salvación para sí mismo, de la búsqueda de la liberación Es de lo las que se ha llamado pasiones. la inflación mística, ¿no? Sí. ¿Ah? O el Y egotismo místico. O sea, también hay egotismo hay o egotismo egocentrismo místico, sí. en los iluminados. ¿Ah? Y Trungpa lo llamaba el materialismo espiritual. Ajá. Es como la avaricia llevada al camino espiritual, o la gula llevada a querer más experiencia, como la tierra de los lotófagos en Homero, cuando se entretienen ahí Claro. a medida, y no llegan al final del viaje porque están interesados demasiado en los estados alterados de conciencia. Parece, Claudio, que lo importante es llegar a este vacío, el vacío, bueno, incluso tú hablas del vacío fértil, del vacío estéril, pero este vacío, que sería el momento más extraordinario, es al mismo tiempo tremendamente ordinario, y que eso solo llega a los sabios más grandes. ¿Qué es esta idea de que de la ordinariez de lo extraordinario? Porque siempre lo extraordinario uno está buscando una iluminación tremenda, que se va a parecer un Dios, que uno va a tener el control completo de sí mismo, pero parece ser todo lo contrario. ¿Ah? Sí. ¿En qué consiste la ordinariez de lo extraordinario?
Nuestra conciencia tiene un nivel aparente, que es el nivel del pensar, el nivel del sentir y el nivel del querer, esas tres provincias que desde los comienzos de la psicología se reconocen, pero hay los fenómenos mentales y hay la mente. Y se podría decir que lo más ordinario es el contacto con la mente más allá de los productos de la mente. Así como un prisma que se separa los colores a partir del color blanco, la luz blanca es invisible, no tiene color. La conciencia fundamental de la cual emergen los distintos fenómenos mentales es una conciencia sin atributos, es vacía de atributos. Entonces, por eso es difícil de percibir. Si uno quisiera insistir y decir, pero ¿en qué consiste? Es como luz en el sentido no de que uno vea luces, sino de cognitividad. La calidad de sujeto. Si se insiste en buscar una palabra, para eso es. Tal vez lo que más satisfactorio sea es conciencia desnuda o presencia desnuda. Es como un saberse que uno existe, el sentir de la existencia. En eso radica el sentido de la vida, pero no es una cosa que nos apetezca. Es decir, apetece en el sentido negativo, de que cuando una persona no tiene ese sentirse que existe, está tratando de llenar ese vacío con toda clase de sustitutos. Quiere sentir la intensidad de la vida, lujuriosamente, quiere sentir que lo quieran mucho, que lo mimen, o quiere mucho aplauso, o quiere tener muchos conocimientos. Todos estamos viviendo a partir de este anhelo de llenar un vacío fundamental de que no nos sentimos que existimos, no sabemos que existimos, pero no sabemos que siquiera nos falta eso. ¿Tú has accedido alguna vez o accedes, no sé cómo decir, a ese estado? Yo accedo intermitentemente, no he llegado a la permanencia de ese estado. Me dicen que estoy cerca, pero, pero no he llegado ahí. ¿Y has experimentado estas muertes simbólicas? Me imagino que sí, todos las hemos experimentado. ¿Cuáles han sido tus muertes simbólicas más potentes, o tus muertes iniciáticas en tu vida, digamos? ¿Cuáles serían los hitos de transformación así, las más radicales? Cuando Ichazo me mandó al desierto a los 40 días de retiro que cambiaron mi vida, se me abrió una ventana al infinito y solamente veía entonces como lo positivo, lo que era todo un continuo nacer. Y yo incluso me sentí como un feto espiritual, como si estuviera en el vientre de un espacio madre. Había un flujo de energías en mi cuerpo que era como el resultado de que yo me vaciaba, entonces ese vacío se llenaba. Y yo no veía que la base de todo eso era justamente el vaciarse, y tuvo algo que ver con cosas en mi vida, tuvo que ver con la motivación al que llegué a este retiro. Por una parte, como que se me había agotado todo lo positivo de la vida, por otra parte había perdido yo a mi único hijo, entonces hubo algo de sentir a través de la muerte la diferencia entre lo esencial y lo no esencial. El primer impacto de la muerte de mi hijo fue: no quiero vivir para lo no esencial, como que se me cayeron espontáneamente muchas cosas. Y cuando yo entré al retiro, ya había algo que después se me hizo consciente una vez que leí una frase de Pitágoras. Pitágoras decía que cuando entras al templo, dejas tu vida atrás. Yo entré a ese retiro dejando mi vida atrás, incluso no me imaginaba que iba a volver al mundo. Según, tal vez, Oscar me preparó un poco para eso, que tal vez de allí yo sería un jardinero en Afganistán, en alguna parte, y sería parte de algo muy diferente de lo que conocía. Así yo estaba dispuesto a no volver ni a mi casa, ni a mis bienes, ni a mis amigos, ni a nada. Hay una sincronía que a mí me impresionó, no sé si es una sincronía, cuando tú estás escribiendo este niño, el niño divino y el héroe, es cuando muere tu hijo, a quien tú le dedicas el prólogo libro. Lo escribí después de que había muerto. Sí. ¿No ves ahí una sincronía impresionante? De que a ver, ¿cómo la muerte de tu hijo? La muerte de mi hijo me abrió el corazón. Fue el comienzo de mi nacimiento, sí. Y después coincidió, claro, sincronía fue que de ahí me manda Oscar al desierto. La sincronía fue mayor porque me habla de que me va a mandar al desierto en 6 meses y que tengo que contar una historia porque eso es secreto, etcétera, etcétera.
y muere mi hijo poco antes de que llegue el momento en que yo venga de California a encontrarme con Oscar y hacer ese retiro. Es como si que fuera una preparación cósmicamente orquestada, digamos. Tu última pasión y preocupación en este tiempo, lo veo con un tono de urgencia, lo he sentido yo, es volcar todo lo que tú has aprendido, ya sea en la psicoterapia, tú eres un gran psicoterapeuta, fuera de la academia, siempre has sido un gran crítico de la academia, has hecho un camino muy propio y muy original, y al mismo tiempo todo lo que has conocido de las sabidurías orientales y occidentales, trasvasijarlas a la educación, que parece ser una máquina que termina llevándose todo, un hoyo negro, los recursos, las reformas, y parece que no se logra dar, como se dice en Chile, con el palo al gato. Y has escrito este libro, Cambiar la educación para cambiar el mundo. En síntesis, ¿qué es lo que hay que cambiar la educación y por qué cambiando la educación tú crees que hay que cambiar el mundo? Puesto que ya hemos visto tantos fracasos e intentos que se han hecho en los años 60, 70, reformas en el mismo Chile. En el aeropuerto de Colombia, antes de viajar para acá, compré el libro de Humberto Eco, el último, A Paso de Cangrejo, que muy acertado el título de cómo la historia avanza a ese paso, más para atrás que para adelante, o de lado a veces. Y Eco dice, la paz es una ilusión, hay islas de paz como estructuras disipativas, la guerra es la base porque eso es lo que nos muestra la historia. Y muestra que es fatal la guerra y es imposible la paz, una visión muy negra. Y a mí me llamó la atención, como que eso es lo aparente, pero no entra en su discurso la posibilidad de la transformación de la conciencia, la idea de que toda la historia que hemos conocido, la historia de la violencia, la historia de la civilización, pero la civilización sea una patología corregible. Yo tengo un libro no publicado todavía, está publicándose ahora en Italia, lo llamé La civilización, un mal remediable, porque hay que reconocer que es un mal y por ahí empieza el que sea remediable, pero no veo otra manera de remediarlo que la educación, porque si el problema es la mente patriarcal, no es la sociedad patriarcal, es la mente patriarcal, la mentalidad que está detrás, el nivel de conciencia, es la ceguera, la conformidad, el temor, la vanidad, la arrogancia, todos los vicios que son partes de esta mentalidad, la pequeñez. Si el problema es la conciencia, yo creo que solo la educación puede masivamente proponerse un cambio de conciencia, pero no queriendo arreglar un poquito la cosa. No una operación maquillaje. No como solucionando la crisis de la educación. La educación puede solucionar la crisis del mundo si es que se redefine lo que es educación, porque actualmente la educación es instrucción para pasar exámenes. Da la impresión de que la academia, es perverso eso. Claudio, la academia, la escuela, la universidad, que nacieron como instituciones con un sentido profundo, en la Edad Media la universidad, la escuela probablemente también, se están cayendo a pedazos por todos lados, pero siguen siendo sostenidas con palitos y qué sé yo. Sin embargo, ¿cómo te imaginas tú? A lo mejor hay que esperar que se desmorone totalmente. ¿Cómo te imaginas tú una escuela del futuro? Yo digo que debe ser una escuela para tricerebrados. Para tricerebrados. Que somos seres tricerebrados, que tenemos no solo intelecto, toda la educación ha estado toda presa del paradigma racional o racionalista. Somos seres dotados de una capacidad amorosa que es vital, que si la educación va a enseñarnos a vivir, o como Licurgo, fundador de Esparta, se proponía al decir que una comunidad feliz solo puede ser posible a partir de individuos virtuosos. Bueno, tiene que haber una educación del corazón, una educación de las relaciones humanas. Le escuché eso decir aquí sentado también a Francisco Varela, hablar de educar la empatía, que por qué no se enseñaba empatía en los colegios. Ahora, sonaba raro. ¿Cómo se puede enseñar la empatía? ¿Cómo se puede enseñar el amor en los colegios? Sí, se puede. Por ejemplo, los colegios están dominados por un ethos de la letra que con sangre entra, el modelo del padre severo. Son lugares patriarcales en el sentido de que domina el espíritu masculino exigente que eclipsa el espíritu normalmente amoroso de la persona que tiene vocación de educación, porque se parece un poco a la vocación materna, la vocación de educar. Hay un nexo de cariño. Obviamente debía ser claro
que no se aprenden cosas de nadie a quien no se quiere. Normalmente, aunque haya profesores queribles, la educación ofrece algo tan perversamente irrelevante que es muy difícil para los estudiantes aprender. Pero en lugar de solucionar el problema que es la ausencia del principio madre, la ausencia del principio afectivo, de la relación humana, la tecnologización completa de la educación, la instrumentalización completa, en vez de solucionar lo que falta, se quiere solucionar, y se habla de educación de calidad, poniendo más presión o produciendo más tecnología, ordenadores, etcétera, para que la gente saque mejor nota. Me parece perverso, absurdo, llamar educación de calidad algo que no es siquiera educación. Ahora, ha habido intentos, hubo en los 60 y 70 intentos parecidos a lo que usted planteó, pero que fracasaron. De alguna manera uno siente que esos modelos vienen de vuelta. Los que vivieron esos modelos se dieron cuenta que no era tan fácil hacer escuelas con el sentido de libertad, pienso en las ideas de Iván Illich y otros. ¿Por qué fracasaron esos sistemas y cómo es posible hacer algo que no fracasa, aprendiendo las experiencias anteriores? Sí, en parte, pienso yo que no es tan cierto que hayan fracasado. No han cambiado la educación, han sido islas en que ciertas personas se han beneficiado, pero otras personas han sufrido la educación común. Se ha tergiversado, por ejemplo, Summerhill. Summerhill, este experimento educacional de O'Neill, discípulo de Wilhelm Reich, era una escuela que no solamente era libertaria, sino que amorosa. Y había una fe en que eso va a servir. Y hay estudios retrospectivos que muestran que la gente que pasó por ahí tiene vidas muy realizadas, muy felices. Fue un experimento feliz, pero tiene muy mala prensa. Siempre se habla como con desprecio. Se hizo con eso algo parecido con la nueva era. La nueva era es una cosa del pasado, se ridiculiza a los hippies que fumaban marihuana, etcétera, etcétera, como si eso no valiese, cuando fue en realidad un esbozo de un renacimiento, cuando fue un periodo sumamente fértil en que surgieron la ecología, el feminismo, la lucha por la justicia y una serie de cosas, aparte del gran renacimiento de la así llamada era acuariana, todos los movimientos espirituales nuevos y las terapias, etcétera. Fue algo muy bueno que quedó en la mente colectiva, ¿cómo se dice? Como un fracaso. Bueno, sí, triunfó el neoconservadurismo y se usó mucho la lucha contra la droga. Ahora yo he venido a saber, estuve en Alemania, fue el creador de la lucha contra la droga fue un agente de Hitler y fue reclutado por los americanos en tiempos de Reagan. Es una continuación del mismo espíritu de que entiende que es peligroso el despertar de la mente, el fenómeno de la contracultura era peligroso para la cultura, para los interesados en que la cultura siguiera igual. Claudio, así que en parte digo que hay una tergiversación, pero viendo a lo fundamental que es, yo creo que para transformar la educación no basta con una visión. Para transformar la educación se necesita cambiar a los educadores, y para cambiar a los educadores se necesita un método, y ese método no ha existido, y yo pienso que yo lo estoy aportando. Pienso que nunca me propuse inventarlo, pero me encontré de pronto como quien, yo digo, como un labriego se encuentra con un tesoro al pasar al arado. Claudio, abriendo el diario de hoy en que estamos grabando, hay un acontecimiento que tiene al mundo en ascuas, que es un hecho que se ha venido repitiendo en los últimos decenios en Estados Unidos. Es algo frecuente y habitual, casi como un síntoma. Una matanza en la Universidad de Estados Unidos, un hombre que asesina a 32 personas y que se suicida. Durante 2 horas se dedica a matar gente en un país, que se supone que es el país donde está asentada la democracia, donde un país con unos ciertos valores espirituales, un país muy potente como Estados Unidos. Tú vives y eres nacionalizado norteamericano además. ¿Cuál es tu diagnóstico de este hecho? ¿Lo ves como un síntoma de algo? ¿Qué ves en el hecho de que aparezca una persona y comience a matar gente en su propia universidad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se esconde detrás de eso? Yo creo que es la violencia de tipo terrorista, sobre todo el terrorismo infantil, es el resultado de una sociedad opresiva que se encuentra con una mente que sufre pero no sabe explicarse. Los niños no pueden dar argumentos,
pueden ponerse furiosos, como el niño ese que mató a tantos en, ¿cómo se llama? Un documental hecho por este periodista gordo. Columbine. Columbine. Sí, sí. Su acto fue secundario a que la madre la cambiaron de lugar de trabajo y tenía que hacer unos largos viajes para llegar a su trabajo, volver, y desatendió al niño, y lo único que le quedaba al niño era el contacto con su mamá. Hay cosas invisibles, por ejemplo, los colegios se roban a los niños de sus familias, de sus ambientes de vida, les empobrecen la vida al llevarlos a algo así como a trabajos forzados intelectuales para ser parte de la fuerza productiva. Todas estas cosas los profesores no las entienden porque han sido educados para ser profesores, y no las entienden los niños porque no tienen una mente suficientemente, pero las sufren los niños. Yo creo que así pasa con los ciudadanos también, no solo con los niños. Es el niño interior en los ciudadanos que de pronto explota instintivamente frente a algo que es monstruoso pero oculto. Yo creo que eso de la revelación, como se llama el Apocalipsis, la revelación, corresponde mucho a lo que está pasando en nuestro tiempo. La gran bestia está empezando a mostrar su cara. Se está descubriendo, por ejemplo, que este mundo que enarbola la bandera de la democracia es un despotismo de mercado, que no tiene menos efectos opresivos y destructivos que el despotismo de los tiranos. Es igualmente tiránica la máquina que hemos construido, la máquina económica del mercado y los estatutos de las corporaciones, todo el programa que hemos hecho, y le echamos la culpa a la máquina como si nosotros no tuviéramos alternativa a las leyes del mercado, que son las leyes que le dan primacía al dinero y a los lucros por sobre todas las cosas. Tú dices que hay que apuntar al corazón de la bestia. ¿Qué significa apuntar al corazón de la bestia? Yo digo el corazón de la bestia es como que el diagnóstico central del mal es la estructura patriarcal de la mente, que es el padre que se apoderó, el padre absoluto es la bestia, se apoderó de la madre, la tiene ahí custodiada y la muestra de repente. A veces incluso los valores maternos se presentan como del padre, el padre compasivo, como si la compasión fuera cosa del padre, el seno de Abraham. Se chupa los atributos maternos del padre, el Espíritu Santo se masculiniza. Es el padre que se apropia del niño o le silencia, le pone esparadrapo en la boca al niño interior. La educación, la crianza es un no, 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 hasta que el niño aprende a quedarse, a desconocerse a sí mismo, ¿verdad? Cada las personas desarrollan un falso yo para vivir en este mundo de mentira, tal como decían los teólogos antiguos, el diablo y el mundo, ¿no? Yo creo que el corazón de la bestia es la estructura patriarcal de la sociedad, de la cual no se habla y no entra como tema académico porque hay cosas cuestionables, pero la intuición de cualquier persona sana yo creo que en este momento tiene suficientes datos en el rompecabezas como para ver la Gestalt. Claudio, todo indica que vienen tiempos muy difíciles en el mundo. Desde el punto de vista de lo ecológico, ya se sabe, los informes mundiales, ya pasó a ser un tema de la agenda. ¿Cuál es tu mirada de lo que hay que hacer? Es como la pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Pero en un sentido espiritual, no leninista. Así, en una síntesis, un mensaje que tú pudieras mandar a las generaciones nuevas, a las que va a tocar vivir los próximos 20, 30 años, que van a ser años muy difíciles en el mundo, a todas luces. Bueno, es un poco como el cruce del desierto en el Éxodo, para vivir el desierto que nos toca, porque después de la época de la abundancia y de la tecnología, no cabe duda que tendremos época de escasez. Hay quienes piensan que va a sobrevivir incluso un quinto de la población, y en los países nórdicos tal vez tengamos una vida futura muy feliz, más pequeñita, con menos tecnología, pero lleguemos a sobrevivir a través de una transformación
de la forma de vivir y de relaciones humanas. Yo creo que los adultos pueden cambiar, pero es muy costoso el proceso. Es como nadar contra corriente. De modo que todas las soluciones religiosas y terapéuticas en este momento son muy limitadas para arreglar el mundo. Y yo pienso que no hay otra que el cambio de la educación, que la educación, si nos propusiéramos usarla sistemáticamente para criar una generación de seres sanos y completos, de seres más sabios que nosotros, más amorosos que nosotros, esos seres futuros podrían tener ese mundo que siempre se ha soñado de crear instituciones mejores y formas de vida mejores. Pero creo que solo la educación puede cambiar el rumbo de la historia. Claudio, te quiero agradecer este recorrido, este viaje que partió con Totila Albert, que siguió con el hombre en el Neolítico y que termina en el corazón de la bestia, como tú la has llamado. Muchas gracias por haber estado aquí en Una Belleza Nueva. Es una gran oportunidad de decir tantas cosas, estar contigo.